con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varias las que ya no se conforman, nos callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Pueblos, barrios, periferias. Hola, buen lunes, buena semana, ¿cómo están? Espero que bien, cuidándonos, cada vez más vacunados en Argentina y bueno, prontito vacaciones de invierno, que esperemos poder descansar algunos que estudiamos o que trabajamos en temas educativos y bueno, las familias también tomando un descansito. Espero también que tengan un buen fin de semana largo, ser cerca del 9 de julio, cae un viernes, así que hay que aprovechar todos los días de sol. Bueno, este fin de semana estuvimos compartiendo con los vecinos y vecinas de la Comuna 15 de Agronomía este abrazo al parque público de la Facultad de Agronomía. Lamentablemente, ya antes de la pandemia, empezaron a haber restricciones para ingresar a ese parque, que está dentro del predio de la Facultad de Agronomía, pero que siempre ha sido un parque público y es verdaderamente un vergel importantísimo para los vecinos de la Comuna 15. Vienen no solamente gente de agronomía, sino también de Villa del Parque. Sabemos que en Buenos Aires tenemos menos de 3 metros cuadrados por habitante, cuando en realidad, según las Naciones Unidas, deberíamos tener entre 10 y 15 metros cuadrados de espacios verdes por habitante. Por eso venimos luchando desde Tierras Ferroviarias Verdes por estos 5 proyectos de ley para los playones ferroviarios y por supuesto también para que todos los espacios verdes y públicos de la ciudad puedan ser aprovechados. Esta semana en este abrazo de agronomía lo que hacemos es pedirle a la decana de la Facultad de Agronomía, al rectorado de la Universidad de Buenos Aires, que reabran este espacio verde y público. Entendemos que esto puede tener costos adicionales para la universidad al tener que poner otras medidas de seguridad, pero entendemos que tiene que sentarse la ministra de Espacio Público de la ciudad, Clara Mucio, con la decana de Agronomía y buscar una solución, porque obviamente esos predios verdes y públicos de la Universidad de Buenos Aires son vitales para los habitantes y las habitantes de la ciudad y nuestra necesidad de espacios verdes. Es una urbanización parque, según la catalogación de la ciudad, por lo tanto, realmente creemos que tienen que ser estos espacios accesibles. También la universidad es pública, se paga con los recursos de todos y todas, incluso las personas que no estudian en la universidad. Y bueno, allí se hacen actividades importantes como huerta comunitaria y también es un espacio verde, un pulmón. La gente va, descansa, hace un picnic, toma algo, ahora que lo necesitamos más que nunca. Así que volvemos a reiterar nuestra solidaridad con los vecinos de agronomía, que también se están articulando con todos los que venimos proponiendo espacios verdes y públicos. Y también contarles que vamos a hacer una actividad importante el 15 de julio desde Tierras Verdes Ferroviarias online y también que los vecinos del Playón de Colegiales van a hacer una actividad el 17 de julio a las 14 horas y que bueno, espero que muchos puedan participar presencialmente. Seguimos juntando firmas para los 5 playones ferroviarios en Liniers, en Villa Urquiza, en Caballito, en Colegiales y en Palermo. Y por supuesto contarles que hemos avanzado un montón con las firmas para que no vendan la costanera. Hemos avanzado en primer lugar porque ya se juntaron como 25.000 firmas, pero necesitamos llegar a 40.000 para obligar que el proyecto de ley que hemos presentado, en este caso muchísimas organizaciones no gubernamentales, pero también diputados, legisladores, senadores del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires,
pueda ser obligatoriamente tratado en la legislatura para que no avance la venta de este predio que el jefe de gobierno Rodríguez Larreta mandó como un proyecto de ley para privatizar y hacer torres y una marina, como un barrio privado, en donde ahora está Costa Salguero. Así que bueno, seguimos con eso. Cuando síganos en las redes sociales, @Lubertino en Twitter, María-José-Lubertino en Instagram y María José Lubertino en Facebook. Es muy importante que nos puedan seguir en las redes sociales porque les vamos avisando dónde ponemos las mesas y los mapas de relevamiento de firmas en toda la ciudad de Buenos Aires. En el día de hoy tenemos un programa muy especial, como todos los programas, pero seguimos con nuestra agenda climática, nuestra agenda ecologista, nuestra agenda ambientalista. Para esto tenemos dos invitadas especiales de FARN, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Una de ellas es Catalina Gonda y la otra es Jazmín Rocco Predazzi, que les agradecemos muchísimo que estén compartiendo con nosotros esta transmisión de Café con Luber, de Radio Sónica, y que podamos charlar un poco y hacer conciencia sobre estos temas. Estamos en una semana muy movilizadora, por lo menos para quienes somos parte del movimiento ambientalista, porque se hizo la primera audiencia pública online, por supuesto, convocada por el Ministerio de Ambiente de la Nación, en un caso de un emprendimiento que se pretende hacer de una exploración sísmica para luego hacer una explotación hidrocarburífera frente a las costas de Mar del Plata. Y algo parecido a lo que sucedió con la audiencia pública en la ciudad de Buenos Aires por la Costanera, que participaron más de 2.000 personas, también se reeditó en esta audiencia donde participamos más de 500 personas y la mayoría, todos, por decirlo así, la ciudadanía, las organizaciones, nos manifestamos en contra de la exploración sísmica, cuestionando con muchos fundamentos el estudio de impacto ambiental presentado, con mucha rigurosidad. También hablaron varios compañeros de FARN y también de muchísimas organizaciones no gubernamentales, pero lo conmovedor era escuchar a personas desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, que no eran solamente los habitantes de Mar del Plata, planteando gente común, gente que no ha estudiado ni se ha formado en estas ciencias, chicos de secundario, señoras mayores jubiladas, defendiendo las generaciones futuras, citando el artículo 41 de la Constitución y hablando de biodiversidad y de cambio climático. La verdad que me emociona volver a pensarlo y fue muy conmovedor para todos los que venimos haciendo camino en estos temas. Pero me parece que tenemos que seguir batiendo el parche, por eso, bueno, hoy vamos a hablar con Catalina y con Jazmín. Ellas son responsables de políticas climáticas en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y bueno, repasemos un poquito, no sé quién empieza de las dos, pero me gustaría que repasemos un poquito ¿qué quiere decir el cambio climático? ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de cambio climático? ¿Y cuál es la situación de Argentina? ¿No? Los riesgos para la Argentina en materia de cambio climático y qué genera Argentina en términos de gases efecto invernadero. ¿Cuánto contribuimos nosotros al problema y en qué medida el problema nos afecta? Catalina, ¿nos contás un poquito? Gracias. Vale. Hola María José, muchas gracias por el espacio primero. Y bueno, respecto a tu pregunta, bueno, cuando hablamos de cambio climático impulsado por el hombre, ¿sí? Que es distinto a los cambios climáticos que ocurrieron a lo largo de la historia de la Tierra. ¿Y por qué impulsados por el hombre? Bueno, porque las actividades humanas en los últimos cientos de años liberaron gases a la atmósfera, principalmente a raíz de la quema de combustibles fósiles como el petróleo y el gas, que justamente se debatía su expansión, digamos, en la audiencia que tuvo lugar hasta hoy.
a través también de actividades en lo que es el cambio de uso de la tierra, así la deforestación. Entonces hay muchas actividades humanas que liberan gases a la atmósfera y estos gases lo que hacen es capturan o retienen la radiación que emite la Tierra. Entonces la Tierra, justamente el efecto que se llama efecto invernadero porque actúan como una capa alrededor de la Tierra y hacen que la Tierra se caliente. Y lo que ocurre es que la Tierra se está calentando a un ritmo sin precedentes. ¿Sí? Esto es muy importante recalcarlo, porque si bien la Tierra se calentó, digamos, hace miles de años, nunca lo hizo a esta velocidad. Y esto también lleva a que los océanos se acidifiquen, ¿sí? Tienen, más allá del calentamiento, tienen impactos muy graves en todo lo que es la biosfera. Y bueno, y Argentina, digamos, contribuye al cambio climático a pesar de ser uno de los países que quizás no contribuyen tanto en lo que es proporcionalmente, digamos, si se mide así, y no tiene tanta responsabilidad histórica, pero representa aproximadamente casi el 1% de las emisiones a nivel global, ¿sí? Pero si uno lo mira en una escala de ranking, no es poco esto, ¿sí? Estamos hablando de que la Argentina ocupa, no me acuerdo exactamente era el número, pero era cerca del puesto número 20 más o menos a nivel mundial. Entonces, digamos, si bien no contribuimos tanto una relación porcentual respecto al resto de los países y principales economías del mundo, no es menor la contribución de la Argentina, ¿no? Y quizás le doy la palabra a Jazmín, que nos puede contar un poco más sobre de dónde vienen esas emisiones de la Argentina. Sí, bueno, buenas tardes, María José, ¿cómo estás? Sí, sumando a lo que decía Cata, también es importante recalcar que Argentina forma parte del G20, entonces, que son las 20 economías supuestamente más importantes del planeta, y el G20 representa aproximadamente el 80% de las emisiones globales. Entonces, si bien ese argumento de que no emitimos tanto no es tan válido, digamos, para no hacer nada frente al cambio climático. Y lo que mencionaba recién Cata sobre, bueno, de dónde vienen esas emisiones, es importante contar que los países tienen que hacer lo que se llama el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Nosotros, como somos un país en vías de desarrollo, tenemos que presentar nuestro inventario cada 2 años en lo que se llama el Reporte Bienal de Actualización. Y ahí tenemos como la visión completa de, bueno, de dónde están saliendo, digamos, las emisiones en nuestro país. Y el último inventario muestra que, si vamos a hablar en particular del sector de uso del suelo, que es el que nos convoca hoy, representa el 37% de las emisiones nacionales, que es el segundo sector más emisor en nuestro país, con lo cual no es menor. Y bueno, si miramos el otro gran sector es el de la energía, ¿no? El de la energía y el de uso del suelo son los dos grandes sectores, con energía al 53% y uso del suelo con el 37% de las emisiones nacionales. Así que serían esos los dos grandes sectores donde Argentina debería concentrar sus políticas climáticas para poder generar una mitigación al cambio climático. Bueno, y contanos un poco, ustedes en particular y FARN, en qué están trabajando en relación con los temas de la Argentina y el cambio climático. ¿Cuáles son los proyectos que tienen en danza? ¿Qué trabajo hace FARN? Bueno, FARN es una ONG barra think tank que tiene más de 30 años de existencia y que cubre casi toda la agenda ambiental en Argentina, pero también mira los espacios internacionales. Y bueno, justamente en materia de cambio climático, nosotros nos abocamos a ir siguiendo específicamente las políticas nacionales, no tanto mirando por ahí a nivel de provincia, sino tenemos más una mirada en las políticas nacionales, pero también le damos seguimiento a los espacios internacionales, como puede ser el espacio de Naciones Unidas, con la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, o también, como mencionaba hace un ratito, el G20, por ejemplo, siguiendo temas climáticos. No sé, Cata, si quieres sumar un poco más a eso. Contanos un poco, Cata, en relación a el campo, y nosotros hemos estado viendo
durante varios programas hablando de agroecología, pero nos gustaría que nos cuentes un poco cómo está funcionando la producción agropecuaria argentina, qué registro hay de los problemas que estamos teniendo en términos de cambio climático y si ustedes ven cambios. Gracias, María. Mira, le voy a pasar la palabra para la primera parte de tu pregunta a Jazmín y respondo antes el tema de los impactos. Bueno, porque Jazmín es la especialista acá en cambio climático y agro. Así que respondo primero la parte de cuáles son los impactos que, bueno, se están ya registrando en el territorio de Argentina y por región, que son múltiples, ¿no? Porque uno tiende a pensar que el cambio climático es cosa del futuro, pero la realidad es que la Argentina ya experimentó un aumento de la temperatura promedio en todo su territorio y principalmente la región que experimentó un mayor aumento de la temperatura, que fue casi de 1 grado, ¿sí? En los últimos 50 años fue en la Patagonia. Y toda la Argentina, digamos, aumentó su temperatura más o menos en medio grado, que parece poco, pero esto es un promedio, hay que acordarse que es un promedio y que esto significa que en algunas zonas probablemente haya sido mucho más de medio grado y en otras quizás menos, ¿no? Pero bueno, esto trae aparejado, digamos, cambios también en lo que son las precipitaciones, ¿sí? Ciclos de nutrientes, un montón de cuestiones que afectan un montón todo lo que tiene que ver con justamente la producción de la Argentina, que ahora Jazmín podría también mencionar un poco más en profundidad, pero para dar una idea, digamos, se espera que en la Argentina el aumento de la temperatura sea mucho más pronunciada en el norte, y esto va a traer, por supuesto, digamos, intensificación de eventos extremos, ¿sí? En todo el territorio, es decir, que las sequías van a ser más prolongadas y más pronunciadas, las olas de calor también. Vamos a tener también, por el otro lado, más inundaciones y precipitaciones, digamos, de mayor intensidad. Así que, digamos, los impactos son múltiples y de hecho FARM hace unos 2 años creo publicamos, bueno, una serie de infografías y de materiales que muestran detalladamente en cada región de la Argentina cuáles son los impactos que ya se están registrando y cuáles son los impactos esperados, ¿no? Pero bueno, sí, la realidad es que la Argentina está sufriendo el cambio climático. La reducción de glaciares también es algo que no se habla y que es gravísima, obviamente, porque son reservas de agua dulce. Y también esto, las condiciones, digamos, que generan un ambiente más seco, digamos, propician la incidencia de los incendios forestales. Así que, bueno, son múltiples los impactos y tienen un montón de repercusiones. Así que no sé si, Has, quisieras también profundizar un poco más sobre la cuestión de agro. Sí, bueno, hay una frase que dice María Marta Di Paola, nuestra colega de SPAM, que me encanta, que es que el sector del agro es víctima y victimario del cambio climático. ¿Por qué? Porque por un lado emite, como decíamos hace un rato, gases de efecto invernadero, entonces contribuye al problema del cambio climático. Pero al mismo tiempo también se ve afectado por el cambio climático porque se ve impactado en los cambios en las precipitaciones, en los cambios en sequías, en incendios. Entonces, eso claramente afecta, por ejemplo, los rendimientos y la posibilidad de expandir o mover ciertos cultivos hacia determinados lugares del país, ¿no? Entonces, en cuanto a la responsabilidad del sector, bueno, como decíamos antes, es el segundo sector más emisor del país, pero a su vez, si miramos a nivel de subsectores, tres actividades como la ganadería, el cambio de uso del suelo y la agricultura están dentro del top 7 de actividades que más emiten, con lo cual son múltiples las dimensiones, ¿no? del sector que nosotros en la jerga climática llamamos de AFOLU, que es por su sigla en inglés, de agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos del suelo. Y bueno, este sector tiene muchísimas problemáticas. El cambio climático es solo una de ellas. Por ejemplo, el sector agropecuario es uno de los principales drivers de deforestación en nuestro país, que es una problemática enorme, no solo en términos de cambio climático,
Por ejemplo, entre 2008 y 2018 se perdieron 2 millones de hectáreas de bosque nativo en nuestro país. Entonces, y en términos de emisiones, el último inventario marca que la deforestación tiene el 10,5% de las emisiones nacionales, con lo cual es un problema bastante importante. A ver, ¿podrías ampliar en eso cómo funciona la deforestación y las emisiones? Porque lo que vos estás diciendo es que al quitar árboles, el efecto de neutralizar las emisiones que generan los árboles al oxigenar se pierde. Sería esa la situación para que todos entendamos, porque Sí, en sí mismo talar árboles no creo que genere gases, pero dejan de actuar los árboles oxigenando los gases generados. Sería esa el efecto de la deforestación en este punto, más allá de otros problemas. sí, hay como dos cosas que pasan cuando se deforesta. Que por un lado, los bosques o la cobertura boscosa absorbe emisiones. Entonces, por un lado, se pierde eso. Pero y además también, al haber un cambio en la superficie, también se generan emisiones. Entonces, por ejemplo, emisiones, ese carbono que estaba almacenado en los suelos también se libera. Entonces, va por las dos vías, ¿no? O sea, perdemos absorción y también tenemos emisiones. Son las dos problemáticas de la deforestación. Y bueno, y vos mencionabas al principio de tu pregunta, que ya me quedó un poco lejos, la agroecología. La agroecología, para los que no sepan por ahí qué es un modelo alternativo al modelo predominante agroindustrial. Hay mucha literatura sobre la agroecología y hay autores que dicen que la agroecología es al mismo tiempo una ciencia, un movimiento social y una práctica, ¿sí? Que eso va variando de acuerdo a los distintos momentos históricos de la evolución de la agroecología, ¿no? Pero básicamente la agroecología es un conjunto de prácticas y principios que integran múltiples dimensiones, no solamente la dimensión de la producción de alimentos, sino también dimensiones ambientales, sociales, y que por un lado le pueden aumentar la resiliencia a los agroecosistemas, justamente que se ven afectados por el cambio climático. La agroecología se plantea como una alternativa que podría solucionar algunas de las problemáticas de este sector. Bueno, ¿qué pasa con las otras fuentes, con el petróleo, con los combustibles fósiles en Argentina? ¿Qué está sucediendo con eso? ¿Arrancó la transición energética? ¿Cómo estamos los compromisos asumidos por Argentina en materia energética y en materia agropecuaria? ¿Se está avanzando en este sentido? ¿Estamos estancados o estamos peor? Bueno, si querés, tomo la parte de esta pregunta y Jazmín después me complementa. Pero bueno, Argentina, digamos, recordemos que firmó el Acuerdo de París, ¿sí? Que es un acuerdo de Naciones Unidas en donde los países, todos los países que adhieren, se comprometen a reducir sus emisiones en todos los sectores de la economía. Pero de forma voluntaria, es decir, que cada país determina nacionalmente cómo va a hacer eso y qué tanto va a hacer ese esfuerzo, ¿sí? Pero el Acuerdo de París pone como objetivo, ¿sí?, mantener la temperatura media global por debajo de los 2 grados centígrados y hacer esfuerzos aún mayores para poder limitarla a 1,5, ¿sí? Estos son números que por ahí se escuchan hablar y no son números, digamos, aleatorios, sino que es justamente un umbral que la ciencia determinó que es crítico, porque si pasamos ese umbral, ya las consecuencias y los impactos del cambio climático van a ser realmente muy devastadores y irreversibles. Entonces, la Argentina suscribe este acuerdo, lo ratifica también y presentó, bueno, su contribución nacionalmente determinada, renovada, ¿sí? Revisada a finales del año pasado y se compromete a, digamos, limitar sus emisiones por debajo de los 360 megatoneladas de dióxido de carbono, creo, para el 2030.
¿Pero qué significa esto, no? Esto es una meta, ¿sí? que presenta ante Naciones Unidas, pero para esto Argentina tiene que desarrollar planes sectoriales, ¿no? Es decir, determinar de qué forma en cada uno de los sectores de su economía va a implementar cierto tipo de medidas para poder alcanzar, ¿no?, este objetivo que plantea a 2030. Y además, la Argentina tiene que presentar este año, o se comprometió en realidad a presentar, una estrategia de descarbonización a largo plazo, es decir, de una estrategia para llegar a las emisiones netas cero a mediados de siglo. Entonces, estos son los compromisos climáticos de la Argentina. Y en materia de implementación, el Acuerdo de París se empezó a implementar el año pasado, ¿sí? Entonces, todavía no podemos determinar y evaluar si la Argentina está realmente, digamos, accionando de acuerdo a los compromisos que se dio, pero evidentemente, como vimos la semana pasada, esta decisión de querer empezar a avanzar y expandir la frontera fósil, no solo offshore, sino con vaca muerta, digamos, Argentina sigue apostando fuertemente a los combustibles fósiles, y hay un montón de medidas que se han tomado también como parte de un intento de recuperación económica, digamos, que fue agravado por la pandemia. En el sector de agro también, quizás ahora Jazmín me puede complementar un poco, pero las medidas, todo indica que Argentina no está yendo en la dirección correcta, ¿sí? Está con fuertes contradicciones en lo que la Argentina dice y hace. Así que la respuesta es: no estamos yendo en la dirección correcta. Todavía falta ver qué es lo que se va a presentar en los planes sectoriales que se están revisando este año. Pero bueno, o sea, eso es básicamente, de forma resumida, digamos, lo que estamos viendo hasta ahora. No sé si Jas querés complementarme con algo, pero... Yo quiero contarles a todos los que nos están viendo que estamos hablando con Catalina Gonda y con Jazmín Rocco Pedrazi, que ellas son de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, y que estamos hablando hoy de cambio climático y específicamente de las políticas climáticas que viene siguiendo FAN en materia agropecuaria, en materia de energías. Entonces, contanos un poquito, por favor, cuáles serían en materia agropecuaria las políticas que está siguiendo Argentina, qué está pasando. O sea, la pregunta central sería: se asumen compromisos, los compromisos son compromisos de Estado. ¿Cuándo fue la última revisión de los compromisos asumidos por Argentina en materia de cambio climático y cuándo tenemos que hacer la siguiente revisión? Ustedes dicen que las políticas son contradictorias entre lo que se dijo en los compromisos y lo que pasa en la práctica, o no hay políticas, o está como desregulada la situación y las empresas siguen haciendo lo que sea. En materia energética, obviamente, hay concesiones, hay tiempos, la transición energética no puede ser de un día para el otro, pero habría que ver qué cosas distintas que cambien. Y en materia agropecuaria, lo que me interesa saber es si se cumple con la ley de bosques o no, si hay un mapa por provincias donde las leyes de bosques se cumplen en unas provincias y en otras no, y en otras se sigue desmontando, o los sectores ganaderos y agrarios hacen lo que quieren en sus campos y no hay ningún tipo de modalidad para regular, dialogar. ¿Cómo imaginan ustedes que se deberían hacer estas políticas públicas para que esto no suceda, para que no vayamos en reversa? Bueno, para complementar lo que venía diciendo Cata recién, Argentina renovó lo que se llama la NDC, o la contribución determinada a nivel nacional, que es un compromiso que presenta ante Naciones Unidas bajo el Acuerdo de París. Y esto lo hizo en diciembre de 2020, es decir, hace unos escasos 7 meses. Este es un compromiso importante y con un horizonte temporal a 2030. Y el anterior lo había presentado una en 2015 y una revisión en 2016. Es decir, que son compromisos que se van revisando cada 5 años. Y complementando esto que decía Cata, este es como el marco, ¿no?, de la política climática
debiera ser el marco de la política climática, que a su vez después tiene que ir desagregándose en lo que Cata mencionaba, que son los planes nacionales, los planes sectoriales, es decir, nos marca la meta a la cual queremos llegar y después tenemos que mostrar, digamos, a nivel nacional qué vamos a hacer para llegar a esa meta, que son, por ejemplo, los planes sectoriales. Bueno, los planes sectoriales, cuando estaba la NDC anterior, es decir, no esta segunda NDC revisada, se habían elaborado una serie de planes sectoriales, como por ejemplo uno para bosques, uno para agro, uno para industria, uno para energía, y no sé si me estoy olvidando de algún otro, pero eran varios. Ahora, si se presenta una nueva NDC, es decir, un nuevo compromiso, esos planes sectoriales ya han quedado obsoletos, es decir, que se tienen que presentar nuevos planes sectoriales acordes a la nueva meta que la Argentina se ha planteado para 2030. Eso es lo que supuestamente debería estar ocurriendo este año, hasta donde sabemos, creo que no se ha avanzado mucho en la elaboración de esos planes sectoriales, pero esos son los que marcan, digamos, a nivel nacional qué es lo que se tendría que hacer en el territorio. Si me preguntas específicamente de la ley de bosques, bueno, la ley de bosques justamente tiene delimitado o demarcada todo el territorio nacional en lo que se llaman las tres zonas, zona roja, amarilla y verde, de si está permitido o no está permitido hacer el cambio de uso de suelo justamente o deforestar, digámoslo lisa y llanamente. Y es una ley que se consiguió también a través de un esfuerzo muy importante de la sociedad civil. Ahora, a nivel de la implementación de la ley, estamos en problemas, en particular porque, por ejemplo, la ley nunca obtuvo el financiamiento, o sea, nunca se obtuvo el financiamiento que se establece, que esa ley debería tener, para justamente monitorear qué está pasando en el territorio, en las diferentes provincias. Entonces, si bien la deforestación ha disminuido, con respecto a una situación previa a la ley, todavía tenemos un montón de deforestación ilegal en nuestro país. Y después, si hablamos específicamente de por ahí de políticas del sector agro, bueno, muchas de esas políticas están supeditadas a la existencia o no de un plan sectorial, como les mencionaba antes. Y si ese plan sectorial no está elaborado, bueno, esas políticas por ahora están un poco difusas a nivel de específicamente en qué se quiere reducir emisiones, por ejemplo, ¿no? Ahora, es un sector complicado igual, ¿no? Te hago una pregunta. ¿Hay un Ministerio de Ambiente por primera vez? ¿Hay un panel de cambio climático? ¿Hay un panel interministerial y un consejo donde está presente la sociedad civil? Supongo yo que FARN está allí. ¿Cuándo hubo la última reunión de sociedad civil? ¿Se habló de estos temas? ¿Qué han dicho ustedes? ¿Qué respuesta han obtenido? Adelante, Has, si querés. Si no, respondo yo brevemente. Bueno, la realidad es que hubo instancias entre comillas, participación de la sociedad civil en todo lo que fue la elaboración de la NDC, esta contribución nacional que comentaba Jazmín anteriormente, que se presentó en diciembre del año pasado, pero fueron instancias más que nada informativas y no tan participativas, pero sí se abrió, por ejemplo, un canal virtual, una plataforma en donde las organizaciones de la sociedad civil podíamos realizar aportes, ¿sí? De forma escrita para lo que era la contribución nacional. Y bueno, desde FAN presentamos documentos digamos, donde expresábamos cuáles eran las consideraciones que tendrían que tomarse en cuenta en la contribución nacional. Así que me imagino que presentaron tanto el dejar de subsidiar a los combustibles fósiles, que son investigaciones de FARN de muchos años, sí. El seguimiento de los marcos, digamos, alternativos de transición energética posibles, que son temas que se vienen llevando desde hace años adelante, incluso con involucramiento del propio Estado Nacional, pero que después no se llevan
a ninguna práctica, a ningún cambio, ¿no? Me imagino de eso, y también presentaron en materia agropecuaria. Sí, principalmente también presentamos, digamos, las consideraciones que creíamos eran necesarias en el sector de uso de la tierra, porque como mencionó Jazmín, este sector es muy particular, porque, digamos, no solo es un sector importante en cuanto a las emisiones, sino que también es un sector importante porque es el único que absorbe también gases de efecto invernadero, sí, dióxido de carbono de la atmósfera. Entonces tiene este doble rol y es un balance muy delicado, ¿no? que se tiene que tener. Y por eso todas las precauciones que se necesitan a la hora de elaborar planificación en materia climática, ¿sí? Sobre el sector de uso de la tierra y sobre todo también en lo que tiene que ver con la biodiversidad, que es un foco importante que también resaltamos en nuestros aportes en el proceso de elaboración de la contribución nacional, ¿no? Porque es muy importante tener en cuenta, digamos, que todas las políticas de mitigación, sobre todo en el uso de la tierra, vayan en línea con las metas de conservación de biodiversidad, ¿sí? Y sean compatibles con la conservación de la biodiversidad. ¿Por qué? Porque, por supuesto, la biodiversidad es la base de todos los servicios ecosistémicos y del bienestar humano, y además la biodiversidad es lo que hace a la resiliencia de los ecosistemas y justamente subyace a la capacidad de los ecosistemas naturales a absorber y tener esa capacidad de sumidero de carbono. Entonces es muy importante, digamos, que la Argentina tenga como una hoja de ruta, ¿sí? Para disminuir sus emisiones que sea compatible con los objetivos de biodiversidad también. Así que esto fue un foco también muy importante en nuestro trabajo y nuestro aporte. Les pregunto, también hay un área nueva de agroecología en el Ministerio de Agricultura. ¿Ha abierto algún espacio de diálogo en ese sentido? ¿Ustedes están pudiendo tener una conversación allí? Porque a veces pareciera que hay políticas contradictorias al interior del propio ministerio o que se hace difícil armonizar entre los intereses en juego. Yo anoche hasta la madrugada estuve viendo un programa de televisión donde había gente en provincia de Santa Fe, de Chavas, hablaba hasta el intendente, que habían asumido una política de no a los agrotóxicos y de volver a una producción agroecológica porque habían tenido afectaciones graves en los propios habitantes, ¿no? Y que empezaban a trabajar en ese sentido. También hemos tenido reportajes y entrevistas con mucha gente de INTA que están muy involucrados en proyectos alternativos, pero pareciera que la soja y la sojización no se revierten, ¿no? Que siguen como estrategia potente a nivel general y más extendida, que no hay manera de revertir eso por el momento. ¿Qué dicen en el ministerio? ¿Vos misma has tenido diálogo allí? ¿Qué apertura hay para la sociedad civil para que podamos incidir? Bueno, la reciente Dirección Nacional de Agroecología, que está a cargo de Eduardo Cerdá, que es una persona que ha trabajado durante muchísimos años, en particular en extensión de agroecología, realmente me parece un gran avance, digamos. Ya que exista es importante. Seguramente que a nivel interno, dentro del Ministerio de Agricultura, eso genera muchísimas tensiones, porque claramente que hay visiones contrapuestas de cómo debería ser el modelo de producción de alimentos. En particular, no he estado en conversaciones con esta dirección, no sé hasta qué punto se han estado vinculando con la sociedad civil, pero tengo entendido que hay trabajo más a nivel subnacional. No sé qué tanto está viniendo la directiva a nivel nacional, pero sí hay trabajo a nivel subnacional, perdón, o sea, a nivel de las provincias. Sé que, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires ha estado avanzando bastante el tema de la agroecología. El INTA, obviamente, que trabaja en eso. Por ejemplo, hay chacras experimentales donde justamente
investigan para demostrar que la producción agroecológica no solamente es, digamos, positiva a nivel ambiental, sino que también puede tener rendimientos comparables con los de una producción agroindustrial. Por ejemplo, pienso en la chacra experimental de INTA Barrow, hace muchos años que viene trabajando en esto y que los rendimientos que está teniendo son muy buenos, y en términos de comparativos de gastos que tienen, la producción agroecológica no tiene casi insumos, entonces es mucho más barata en ese sentido que la producción convencional. ¿Por qué? Porque a la producción convencional constantemente tenés que estar gastando en insumos, ya sea, por ejemplo, pensemos agroquímicos o fertilizantes. Y en ese sentido la producción agroecológica es mucho más económica. Bueno, me encanta que podamos seguir compartiendo toda esta información y viendo cómo sigue el trabajo de ustedes con las áreas gubernamentales, pero la verdad que no es un panorama muy alentador. ¿Por qué no nos cuentan para cerrar cómo piensan continuar, cómo sigue el trabajo? O sea, tenemos por delante en qué fecha una nueva rendición de cuentas del gobierno nacional sobre este tema y, y qué feedback ustedes calculan que podrá haber con la sociedad civil o cómo podemos generar alguna situación para que eso se articule lo antes posible. Bueno, si querés, Cata, arranco yo y después vos sumás tus aportes. Eh, Creo que lo más inminente ahora es el que mencionábamos, la estrategia a largo plazo, o la estrategia de descarbonización a largo plazo, que es un documento que también se tiene que presentar ante Naciones Unidas porque está enmarcado en el artículo 4.19 del Acuerdo de París, que es similar, digamos, a lo que mencionábamos antes, la NDC, solo que justamente en vez de tener un marco temporal a 2030, tiene un marco temporal a 2050. El artículo 4.19 del Acuerdo de París invitaba a las partes a presentar sus LTS, como se llaman por su sigla en inglés, en 2020. Bueno, eso se vio demorado, en particular por la pandemia. Muchos países no llegaron a presentar sus estrategias en 2020, pero Argentina ya ha anunciado que la va a presentar este año. Entonces este es como un hito que va a suceder en los próximos meses, probablemente antes de la COP26 en Glasgow, que ocurrirá en noviembre. Ahora, perdón, ¿qué participación va a tener la sociedad civil antes de esa fecha? Bueno, todavía no tenemos mucha certeza respecto a eso. Justamente estamos tratando de tener conversaciones con el Ministerio para saber cuáles van a ser las instancias formales de participación ciudadana y de qué forma van a recopilar esos insumos y aportes. Pero bueno, lo único que sabemos es que planean presentarla antes de la cumbre climática que se celebraría este año en noviembre en Glasgow, que se llama la COP26. Eh, pero todavía no tenemos ninguna certeza respecto a cuáles van a ser esas instancias de participación, así que esperamos que realmente se abran, digamos, las puertas en ese sentido y tener claridad del proceso, digamos, de aquí a cuando se presente. Bueno, ¿querés agregar algo más, querida? No, Catalina, no, Jazmín, no sé si querés compartir alguna información más de los procesos que tienen que ver con el seguimiento de la ley de bosques. También sé que ha habido unas reuniones en el Congreso de la Nación donde a agenda abierta han abierto el espacio para organizaciones ecologistas y no sé si ese espacio también no podría ser utilizado, aunque no sea esto un proyecto de ley, pero para pedir informes, porque ustedes piensen que el legislativo le puede pedir informes al ejecutivo, así que tal vez estaría bueno presentar algún proyecto en esas mesas de diálogo del Congreso de la Nación para que el legislativo pida informes sobre ley de bosques,
no sé, la rendición de cambio climático, me parece que puede ser una instancia interesante, no sé. Sí, bueno, hay como una retroalimentación, ¿no?, entre el legislativo y el ejecutivo. Eh, la Argentina tiene desde 2019 una ley nacional de cambio climático, entonces, digamos, hay mucho del trabajo de cambio climático que está enmarcado en una ley nacional de presupuestos mínimos. Así que definitivamente que ahí podría haber, digamos, un pedido desde el legislativo hacia el Ejecutivo de rendición de cuentas de alguna manera, cómo está implementando esa ley. Bueno, les agradezco a las dos muchísimo, gracias y saben que pueden contar con nuestro programa para contar todas las cosas tal como avanzan y bueno, felicitaciones por su trabajo y a seguir adelante porque hemos recorrido un largo camino y es más largo el que falta por recorrer. Así que muchas gracias. Eran Catalina Gonda y Jazmín Rocco Predasi de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Y nosotros seguimos en un momentito con más Café con Luber. Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. Bueno, y seguimos en Café con Luber contándoles que seguimos adelante con nuestro proyecto de mujeres cuidadoras a una ciudad que nos cuide a todos, que vamos a estar este sábado con nuestro taller de mujeres cuidadoras a una ciudad que nos cuide a todos, trabajando el tema de no discriminación y cuidados para adultos y adultas mayores. Esto es muy importante porque obviamente hoy los adultos y adultas mayores y mucha gente que es jubilada sigue trabajando, tiene otra vida y se prolonga la vida de los adultos y adultas mayores, de las personas mayores, pero también hay quienes requieren cuidados, hay quienes están solos y solas en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando este sábado de 15 a 18 en el taller, que pueden entrar e inscribirse. Están todos los datos en nuestras redes sociales, @Lubertino en Twitter, en nuestra página web www.acdh.org.ar, y también pueden entrar por nuestro Facebook, donde siempre estamos posteando cómo inscribirse en estos talleres. Vamos a estar hablando de adultos, adultas mayores. Después vamos a estar con Silvia Coria hablando de la falta de accesibilidad para las personas con discapacidad en la ciudad de Buenos Aires y cómo eso es una falta de cuidados para los adultos y adultas mayores. Vamos a hablar de accesibilidad en las escuelas, vamos a hablar de accesibilidad en la vía pública, vamos a hablar de cómo el Código Urbanístico y el Código de Edificación que modificó la Reta en los últimos tiempos empeoraron la accesibilidad y la habitabilidad de los inmuebles públicos y los privados en lo que van a ser las nuevas construcciones, cómo la sociedad civil a través de la Fundación Rumbos ha presentado un amparo para tratar de revertir esa reforma para que no perjudique aún más a las personas adultas y adultas mayores. Y vamos a entrar en el caso de la Comuna 9. Como ustedes saben, las comunas del sur de la ciudad son las más afectadas por la falta de vacantes en las escuelas, por la falta de lugares de centros de día para los adultos mayores y de centros de día públicos para las personas con discapacidad. Cuando se entra en el mapa de cuidados de la ciudad de Buenos Aires, se ve con mucha claridad que la distribución de los servicios de cuidado, esto es, de educación, de salud, de adultos mayores, de personas con discapacidad, no es equitativa en el conjunto de la ciudad. De la misma manera también
que la distribución de los espacios verdes y públicos de la ciudad tampoco es equitativa y que hay barrios que prácticamente no tienen espacios verdes, hay barrios que no tienen vacantes en las escuelas, hay barrios que no tienen centros de adultos mayores o centros de personas con discapacidad. De todo esto estamos hablando en este proyecto de Mujeres Cuidadoras a una ciudad que nos cuide a todos, que pueden ver los 6 programas especiales que hicimos aquí en Radio Sónica sobre estos temas. Pueden entrar a nuestra página web www.acdh, que es de Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, .org.ar, acdh.org.ar. En esos 6 programas especiales acá en Radio Sónica abordamos la división sexual del trabajo, los cuidados entre adultos y adultas mayores y personas con discapacidad, los cuidados de niños, niñas, la división entre varones y mujeres y por qué somos más cuidadoras las mujeres que los varones y cómo revertir todo esto, las políticas públicas nacionales hoy en materia de cuidados, el debate sobre las licencias por paternidad, cómo están avanzando en el proyecto de una ley de cuidados nacional, qué proyecto de ley hay en la ciudad de Buenos Aires para avanzar hacia los cuidados. De todo eso estamos hablando en esos programas y en estos talleres de los sábados de 15 a 18 horas por Zoom, que les ponemos los links para que puedan ingresar todas las semanas, pero lo bueno es que se agenden y que se inscriban, porque de esa manera van a recibir todos los materiales sobre urbanismo feminista, políticas de cuidados, municipalismo feminista global. Estamos en red con las mujeres munícipes de todas partes del mundo. Acaba de terminar la semana pasada lo que fue el Foro Generación Igualdad en París, que fue la reunión global promovida por los gobiernos de México y de Francia para discutir el futuro de las relaciones de género y las políticas públicas que deben asumir los estados. En ese foro habló Alberto Fernández, que fue muy importante porque pudo mostrar al mundo nuestro avance de la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, nuestro avance en armar un presupuesto con perspectiva de género, los avances que hay en asumir la ley Micaela en todos los ministerios y esta capacitación a los funcionarios contra la violencia contra las mujeres, la transversalidad que está teniendo el mapa de los cuidados a nivel nacional, pero todavía falta mucho por hacer. Y en ese sentido, bueno, debatimos en este momento la reforma judicial feminista, debatimos todos los cambios que hacen falta para efectivizar reformas impositivas que tengan en cuenta la perspectiva de género, modificaciones a las licencias, por ejemplo, y todo esto es un poco lo que les vamos contando sábado a sábado en nuestros talleres. Y también les cuento que junto a Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y AMUMRA, que es la Asociación de Mujeres Migrantes y Refugiadas, vamos a arrancar también otros talleres que arrancan el 20 de julio, los días martes, para capacitar a las mujeres migrantas, mujeres, diversidades, personas no binarias, en todo lo que tiene que ver con prevención y protección de la violencia de género, tanto sea doméstica como laboral, todos los temas de asesoramiento en materia de migraciones y especialmente tratar de generar y de crear una red de mujeres migrantas de la Argentina. Esto es muy importante y espero que todas ustedes lo puedan compartir con sus amigas, conocidas, que lo puedan repostear en las redes. Agradecemos muchísimo cuando nos mandan mensajes no solo a la radio, sino también a Twitter, a Facebook, a Instagram, porque nos ayuda mucho a seguir pensando juntas, todos y todes, lo que vendrá y bueno, especialmente tratando de hacer realidad esta idea de que
los cuidados son una necesidad, un derecho y un trabajo, tratando de hacer realidad los derechos humanos para todos, todas y todes, y que, bueno, lo que hacemos en la cotidianeidad como sociedad civil organizada y acá en los medios de comunicación, agradeciéndole muchísimo siempre que nos brinde este espacio Radiosónica, la colaboración de Maxi Lecky, de Jonathan, de Hernán en la técnica, bueno, que todo lo que estamos haciendo sirve para algo y que podemos seguir adelante dando respuestas a toda la gente que hoy la está pasando mal, no solo con motivo de la pandemia, sino también por razones económicas. De estas cosas nos estamos ocupando en el día a día y nos ayuda y nos nutre mucho que ustedes nos llamen, nos tengan en cuenta, nos hagan una devolución y que compartan con nosotros estas actividades para crecer y multiplicar las luchas. Así que la lucha feminista, la lucha ecologista, acá están presentes en Radiosónica, más firmes que nunca y bueno, venceremos. Chicos, chicas, hasta la semana que viene, queridos amigas, y bueno, cuidarse mucho, que la pandemia sigue. Chau, un beso. Hasta la semana próxima. Gracias por todo. Chau. Colonias y pocas somos varias las que ya no se conforman, nos callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir.